tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí. En primer lugar, gracias por esta invitación. Es para mí un verdadero honor compartir un poquito de lo que tanto me apasiona y hago día con día. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar sobre el desarrollo del lenguaje en niños y niñas entre edades de 0 y 5 años. Lo encajamos en 0 y 5 años, aunque cabe destacar que el desarrollo del lenguaje se culmina entre los 6 y 7 años de edad. Entonces, todavía tenemos oportunidad entre los 6 o 7 años de edad de seguir estimulando lo más posible el desarrollo de nuestros pequeños. Voy a ir mostrando un poquito y al final, por favor, si tienen una duda, con muchísimo gusto se las voy respondiendo. Antes, vamos a hablar de qué es lenguaje y qué es habla, porque son dos principales temas, el lenguaje y el habla. No es lo mismo lenguaje que habla. El lenguaje se entiende por la capacidad de poder establecer comunicación con los otros y no tiene que ser solamente por medio del habla, también es por medio de signos, por medio de señas. Entonces es lenguaje verbal y lenguaje no verbal, ¿ok? O comunicación verbal y no verbal. Esto es muy importante porque a veces cuando hablamos de algún niño con un trastorno, un ejemplo, autismo, me dicen que es que mi niño no habla. Ok, pero ¿tu niño se comunica? Esa sería la pregunta, ¿no? Por ahí después también lo podemos comentar en alguna pregunta. El habla, entonces, equivale a la expresión como tal de manera articulatoria, ¿sí? Comunicación es una cosa, habla es otra. Ya vamos a la parte de la palabra, la fonoarticulación, donde intervienen los órganos fonoarticuladores del habla. Muchos: lengua, paladar, boca, todo lo que es faringe, laringe, pulmones, ¿sí? Desde el cerebro, ya que el cerebro tiene dos partes principales que conectan y trabajan en manera conjunta para crear lo que es comunicación, lenguaje y habla. El lenguaje requiere también ciertos requisitos a nivel social, a nivel cognitivo, ¿sí? Y a nivel orgánico, lo que estaba yo mencionando. Cerebro, la parte social, cómo el niño se comunica, socializa, interactúa, y la parte orgánica, órganos fonoarticuladores, como les mencioné. Bueno, pero el desarrollo del lenguaje también es la capacidad de poder dominar el uso. Entonces, no solamente es cómo hablo, sino cómo ejecuto mi lenguaje, uso, forma y contenido, cómo lo uso, cómo articulo mi lenguaje y a la vez cómo comprendo el lenguaje que estoy observando y obteniendo del medio que me rodea. Este desarrollo va a depender pues de las experiencias de cada niño, ¿sale? Y el contexto social y familiar. Entonces aquí la familia también juega un papel súper importante en los primeros años de vida. La escuela también juega un papel importante. No es el todo, pero sí juega un papel importante. Entonces, creo que si quisiéramos mencionar un primer lugar, yo pondría en el primer lugar a la familia, porque es su primer medio de socialización con el mundo. Desde que tu pequeñito nace, la primera comunicación va a ser con mamá y con papá. Entre más le hables, tu niño va a tener mucha más estimulación para poder desarrollar en un futuro sus habilidades lingüísticas. Esto va a permitir al niño tener una adecuada función, adecuándose dependiendo a las necesidades que el medio mismo le exija, ¿sale? Así podrán expresar sus necesidades en años posteriores, hablar de sí mismos, narrar acontecimientos cuando va a la escuela y le preguntas, ¿qué hiciste en la escuela? ¿Cómo te fue? Entonces el niño solamente dice sí, sí. Por ahí también está teniendo ciertas dificultades para expresar y narrar lo que está viviendo o lo que está pensando. Realiza también razonamientos lógicos, ¿sale? También el niño tiene que aprender a desarrollar ese razonamiento y ese pensamiento lógico para poder predecir, para poder imaginar y crear todo lo que el medio le está proporcionando. Vámonos ahora con algo importante en cuanto a lo que es las etapas. Hay niños que empiezan a hablar muy temprano y dicen, es que desde pequeñito empezó a balbucear mucho. Y luego hay niños que tienen un lenguaje que le llamamos niños de hablantes tardíos, ¿sí? A veces no hay una razón específica por la cual son hablantes tardíos, pero son niños que normalmente tardan en hablar, pero lo logran. Y hay niños que tienen un rezago mucho mayor y que ya ahí sí puede ser un desfase en su desarrollo y habría que analizarlo con un especialista.
El niño es un ser activo por naturaleza, es un ser que necesita del medio y de la interacción social para poder desarrollar y construir su inteligencia, conocimiento, habilidades, comportamientos. Y dentro de este proceso hay dos etapas principales, la etapa prelingüística y la etapa lingüística. Es muy amplio este tema, pero vamos a tratar de resumirlo lo más posible, porque muy probablemente van a tener algunas dudas por ahí. Se caracteriza principalmente la etapa prelingüística o también llamada etapa preverbal porque entra desde un rango de edad entre los 0, desde que tu pequeño nace, hasta el año. Podríamos incluso prolongarlo hasta el 1 año, 1 mes, 1 año, 2 meses. Pero principalmente el primer año de vida es su etapa prelingüística, ¿sale? Donde aquí solamente se va a caracterizar por sonidos bucofonatorios o sonidos vocálicos, sonidos guturales, balbuceo muy frecuente, el llanto es crucial y tú como mamá, tú como papá vas a poder identificar cuando tu niño grita de dolor o llora por alguna necesidad que está presentando o por hambre, por ejemplo, ¿no? Que es su primer medio de comunicación, el llanto. Ese principio de balbuceo, de juego vocálico que tiene el niño va a ser una característica principal para que tú puedas determinar que tu niño está teniendo un óptimo desarrollo de su lenguaje. Esas sonrisas espontáneas, esa conexión madre e hijo que tienen de poderse comunicar con solo la mirada. Y aquí es muy importante que tú como mamá, como papá, puedas conectar con tu pequeño en la parte visual, que hagas contacto visual con tu pequeño para poder crear comunicación. Recuerda que estamos comunicándonos, no solo hablando. El balbuceo es crucial, como les mencionaba, y empieza ese juego vocálico, consonante vocal, mamá, mamá, papá, 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 y empieza tu pequeño con estos sonidos, porque en el desarrollo natural, los primeros sonidos que se van a determinar son los sonidos que sean de tipo labiales. En lenguaje manejamos una cierta, un tecnicismo para llamarles a cada letra fonemas o sonidos y empiezan con los sonidos labiales, M, P y B, porque involucran su boquita. Entonces, ahí también estamos estimulando esa parte bucofonatoria con la mamila, con la lactancia materna, con ese juego y esa gesticulación que tú como familia puedes estimular en tu pequeño. Mejoran en esta etapa de la vida ya el flujo de la saliva, ya empieza a haber un mayor control bucofonatorio, mayor tonicidad muscular, ¿sí? Los músculos faciales, mejillas o carrillos le llamamos, dientes, bueno, todavía no tienen dientes o algunos ya empiezan a mostrar sus dientitos, la mandíbula es principal también, el tragar, ya empieza a haber una deglución mucho más adecuada para tu pequeño y ya en esa etapa, tú ya le estarás dando papillas, ya alimento, no solo lactancia, y entonces empiezas a crear mucha más tonicidad muscular en tu pequeño. Al final del primer año ya empieza a haber un balbuceo mucho más, más consciente, donde empiezan a ver lo que le llamamos protopalabras, donde una palabra quizás la determina para todo. Quizás va a decir babá, y va a decir babá agua, se está refiriendo al agua, y va a decir babá para leche, y puede decir babá para un juguete, ¿sí? Y no está mal, es parte del proceso. Vámonos a la etapa lingüística, donde ya empieza el niño a empezar esos mecanismos lingüísticos y ya empieza a haber mucha más comunicación por medio de palabras. Alrededor del primer año más o menos ya se producen estos mecanismos lingüísticos y cognitivos que dan resultado a la palabra. Se marca esta etapa por la aparición de las primeras palabras o emisiones lingüísticas. La comunicación pues ya es un hecho consumado. El lenguaje ya empieza a ver palabras mucho más claras, agua, leche, mamá, papá, y vamos bien. Hasta ahí vamos bien a partir del primer año de vida. Al final del primer año, ya a la etapa de los 2 añitos más o menos, ya debe el niño empezarte a producir mucho, mucho más vocabulario oral. Comunicación muchísima, pero mucho más en la parte oral. Dentro de estos 2 años, 3 años más o menos, antes de iniciar el preescolar,
Tu pequeño empieza a crear y a aprender nuevas palabras. Ya empieza a combinar incluso palabras de 2 a 3 y ya te empieza a crear oraciones. Oraciones como yo, mamá, leche. Hay un poco de error en la parte lineal de la oración, pero ya te crea oraciones, ¿sí? Ya puede empezar a corregir sus propias palabras y te comprende mucho más lo que tú le expresas. Entre los 3 y los 4, 5 años de edad, ya tu niño ya incrementó su vocabulario tremendamente, ya adquiere mayores fonemas. Ahorita les vamos a decir más o menos las etapas. Y los fonemas vibrantes, que le llamamos de manera técnica, y los sinfones, que son las sílabas trabadas, como comúnmente lo conocemos, todavía tardan un poquito más. En las oraciones, pues bueno, ya utilizan verbos. Mamá, yo quiero leche. Entonces ya te hizo una oración mucho más larga, mucho más producida y con mayor corrección. Ya habla mucho más. Ya algunas veces ya hay niños que ya te empiezan a producir palabras trabadas como plátano. Yo, mamá, me duele brazo, ¿no? Y ya te empieza a producir palabras. Se produce un incremento muy, muy alto en cuanto al vocabulario. Ya esta etapa donde entra el preescolar, además que es una estimulación tremenda de jugar con otros pequeños, de entrar a la escuela, el desarrollo del lenguaje se debe dar súper, súper padre. Esta escala, la escala de Laura Bosch, es muy famosa en el lenguaje porque nos da una apertura o una pauta de dónde o en qué etapa el niño debe adquirir los fonemas. Y aquí, ojo, únicamente estoy hablando de habla. Él habla. Entonces, entre los 3 años más o menos, 2, 3 años, ya tu niño empieza a producir palabras cortas, ¿sí? De 2 sílabas nada más, con estos fonemas que te estoy mostrando. Entonces, M como, ay, mi mano, y ya te produce palabras, oraciones con 2. Y ya está utilizando el fonema M, el fonema N, ¿sí? Y ya lo enlaza con vocal. Ya quizás te dice Lili, mamá Lili, y ya empieza a producir más palabritas. Ya a los 4 años, ya el niño puede ser capaz de producirte palabras mucho más complejas como brazo, quizás, como globo, y ya te lo dice un poquito más claro. Si todavía tiene errores articulatorios en esta etapa, es válido. Ya a partir de los 5 o 6 años, el fonema de la R ya debe de estar prácticamente consolidado. Entonces, si todavía tu niño a los 3, 4 años te dice muchas palabras, pero la R no te la da, dale chance, todavía está en su proceso. Pero ojo, aquí tenemos el desarrollo del lenguaje en época de pandemia. Eso sí está un poquito complicado. ¿Por qué? Porque el uso excesivo de pantallas, y no digo que no sean buenas, la verdad es que ahorita los niños de estas generaciones tienen que estar pues actualizados. Nosotros como padres y ustedes como en casa tienen que tomar estas herramientas como una manera para que su niño acceda al mundo, porque estuvimos en pandemia por un periodo muy largo. El desarrollo del lenguaje se ve favorecido sí por la interacción del medio para crear lenguaje verbal y no verbal, pero el desarrollo cognitivo y el desarrollo del lenguaje sí se ha visto un poco afectado debido al confinamiento. Al uso excesivo, ojo, excesivo. No es lo mismo que un niño esté en una clasecita o en una interacción de 20 minutos, de 1 hora, a todo el día, ¿ok? Yo tengo una frase, bueno, las tabletas, los aparatos electrónicos, las pantallas suelen ser excelentes niñeras si lo que queremos es mantener al niño ocupado o quizás nosotros estamos ocupados porque tenemos pues también el home office. Pero si lo que queremos es provocar lenguaje, no hay nada más que la interacción social, ¿sale? Entonces, esta escasa estimulación en el confinamiento, pues sí, ha creado un desfase significativo en lo que es el desarrollo del lenguaje. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en casa? Juega con tu pequeño. Juega con tu pequeño. No lo dejes solo, juega con tu pequeño. Discriminación auditiva. Ese es el lenguaje no verbal. Desde el hecho de que tú hagas hasta con una cuchara sonidos, pam, 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 y tu niño te observe, ojo lo que dije al inicio, que tu niño te mire a la cara y estés jugando con él, tirado en el piso, jugando, va a ser crucial desde el primer año de vida, ¿sale? Y te pongo ejemplos desde una sonaja hasta un simple pandero. Tú puedes crear sonidos
y discriminación auditiva con el simple hecho de que tu niño juegue contigo. El juego es crucial para la interacción. Ponte a jugar con tu pequeño, haz sonidos, juega, interactúa, cambia de voces. No solamente te quedes con el, mira el perrito, ¿y cómo hace? No, haz esos altibajos de voz para que, oh no, mira, es un perrito, oh. Entonces llamas la atención de tu niño y tu niño te voltea a ver ¿y cómo lo haces? Y esperas para intentar crear respuesta en tu pequeño. Y juegas con las frutas y juegas con el yo veo, ¿qué veo? Y ya empieza, y dale ejemplos. Si tu niño aún no te habla, dale ejemplos. ¿Qué ves? Manzana, pera. Quizás tu niño te señala. Tómalo como válido, no desapruebes su esfuerzo. Muy bien, manzana. Y te acercas el objeto a la cara para que tu niño vea y observe que el lenguaje oral está saliendo de tu boca. Y en un futuro él pueda también producir lenguaje oral. Dale estructura. Cuando ya tu niño ya empieza a crear mucho más vocabulario y dices, es que habla, pero habla todo desordenado. Ayúdalo a que ordene sus ideas. ¿Qué quieres? Y empieza, yo agua, leche, yo. Y se desespera. ¿Por qué? Porque su pensamiento está a 1000 por hora, pero la parte fonoarticuladora todavía no ha madurado lo suficiente para poder emitir lenguaje oral. Entonces, dale la oportunidad de decirle, ok, muy bien, yo quiero agua. A ver, inténtalo tú. Yo quiero agua. Y das pausa para que tu niño trate de imitarte. Lo dijo mal, no lo dijo correctamente. Aprueba su error, apruébalo. Muy bien, lo intentaste, eso es. Y continúas tu actividad, ¿sale? No estás en casa en una modalidad terapéutica, estás en una modalidad de estimulación, donde estás creando lenguaje y estás tratando de corregir sus pequeños errores. Pero de verdad enfatizo mucho en eso. Nunca desapruebes sus logros, porque por pequeños que sean, lo motivas a seguir hablando. En general, ¿qué puedo hacer en casa? ¿Cómo puedo estimular a mi niño? Busca que tu pequeño te imite. La imitación es crucial. Si tu niño te imita, en un futuro va a producir lenguaje. La imitación es básica. Hagan contacto visual siempre. No le hables desde arriba y estés, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No te escucho. Otra vez, a ver, es que no te entiendo nada. No, bájate a su nivel. ¿Qué quieres, amor? Ok, y le das ejemplos. ¿Quieres leche o quieres agua? ¿Quieres leche? Muy bien, leche. No lo dijo, pero lo vuelves a intentar en otra ocasión y lo vuelves a intentar en otra ocasión. Imitación, contacto visual. Busca siempre su atención y espera una respuesta. Dale oportunidad a que su mente procese eso que está escuchando de ti y pueda emitirlo. Porque como te dije al principio, son dos procesos. El proceso donde piensa y donde sus ideas llegan mucho más rápido que la parte articulatoria motora para poder producir lenguaje. Utiliza palabras funcionales. ¿Cuáles son esas palabras funcionales? Ven, y usa mucha mímica, mucho gesto. Ven, ¿qué quieres? Ven, dame. A ver tú, dame. Y te pone el objeto. Ahora tú ¿qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres la fresa? Dame fresa. Y esperas que tu niño te ponga la mano. Dame fresa, muy bien, fresa. Eso es, y le das el objeto, ¿sí? No estés, no, dímelo, si no, no te lo doy. Dímelo, si no, no te lo doy. Ojo, mamá, ojo, papá, si tu niño no está hablando, no es porque no quiera, es porque no puede. Entonces, dale tiempo, dale su oportunidad, ¿sí? Busca siempre llamar la atención, utiliza estas palabras funcionales, dame, ven, pon, aquí. Muy bien, vamos.
Incluso la palabra no la podemos utilizar. No, esto sí. Gesticula muchísimo. Haz muchos gestos, mucho movimiento. Juega con tu pequeño tirado en el piso, no desde arriba, ¿sí? No le des los objetos solamente y te vayas. Porque entonces, ¿dónde está la interacción social? ¿Dónde estás produciendo lenguaje? No porque haya confinamiento significa que no puedo producir lenguaje, ¿sí? Entonces, yo sé que es difícil, que estamos en home office muchas de las personas y no es fácil poder estar con mi pequeño y el trabajo, pero yo creo que si te puedes organizar y buscar por lo menos un ratito de interacción social con tu pequeño en el cual digas, este es el momento todos los días en el cual yo me puedo sentar con mi niño a jugar, a interactuar, a divertirme con él, le vas a dar muchísima oportunidad de poder crear lenguaje junto contigo. No solamente usen las tablets, no digo que sean malas, solamente hay que saberlas usar, ¿sale? Entonces, utilicen la música es básica, sí, y pueden poner la tableta a un lado y jugar con ella. Y mira, es un pollito, ¿cómo hace el pollito? Y pauso el video. ¿Cómo hace el pollito? Pío, pío, pío. Muy bien, eso es. Ahora inténtalo tú, vamos a escucharlo. Usa la tableta a tu favor y vas a ver que puedes crear lenguaje hasta con los medios de comunicación, con las pantallas. Pero si tú crees que tu niño se distrae demasiado con la tableta, entonces yo prefiero, o si me preguntas cuál es mi recomendación, yo prefiero que evites un momento la tableta o las pantallas y le des la oportunidad a que el niño se exprese contigo. Después se la vuelves a dar como una oportunidad y empiezas a regular el objeto. Y empiezas a, ok, toma, jugamos y estamos pon y dame y así. Entonces ya empiezas a crear oraciones, empiezas a crear lenguaje y mucho más vocabulario en él. La verdad es que las tabletas, sabiéndolas usar, las herramientas tecnológicas, usándolas de manera adecuada, son de verdad fabulosas. Pero no dejemos al pequeño tirado en el piso con una tableta solito, porque entonces va a aprender, sí va a aprender, pero su lenguaje sí se va a ver un poquito obstaculizado porque no está hablando con nadie. Entonces, ¿cómo creamos comunicación? Interactuando, hablando, ¿sale? Y de verdad, como último consejo, si tú estás viendo focos de alerta, tú como papá, tú como mamá, nadie mejor que tú conoces a tu pequeño y sabes cuando algo está mal. Si crees que algo está mal, no dudes en pedir ayuda, no dudes en buscar las personas o las herramientas, pero de personas de verdad conscientes, especializadas en el tema. No escuches quizás no todos los consejos del vecino, del amigo. No, no te preocupes, mi niño habló a los 5 años, va a hablar. Ay, no te preocupes, así son. Ay, es que como pues yo hablé tarde, pues así es él. No, busca ayuda. No tiene por qué hablar tarde, ¿sí? Todo lleva un proceso, es cierto, pero no tiene por qué ser siempre así. Si está hablando tarde, si tu niño tiene 3 o 4 años y no hay lenguaje, hay que ver qué está pasando, si es un desfase a nivel neurológico o si es un desfase a nivel quizás nada más orgánico, y hay que analizar la parte fonoarticuladora de tu pequeño, quizás no está escuchando lo que le estás expresando, entonces hay que acudir con un especialista, o bien solamente es falta de estimulación, y también para eso estamos los especialistas, quienes podemos orientarte para realmente determinar si es solamente un proceso o una etapa que está pasando tu pequeño o realmente hay un daño un poquito más complejo. Entonces, estos son en términos generales cosas que tú puedes hacer en casa y que no necesitas realmente a un terapeuta contigo. Pero sí enfatizo mucho en la parte de que si necesitas ayuda, si tu corazón de mamá, de papá te dice, no, algo está mal en mi pequeño, de verdad, no dudes en buscar ayuda, porque podemos orientarte y acompañarte en ese proceso porque tu niño está teniendo una dificultad para acceder. Y recuerda que la comunicación, el lenguaje es aprendizaje. Entonces, creo que hasta aquí en términos generales podemos
ir sacando nuestras dudas, nuestras incógnitas por ahí, o quizás algún comentario o algo que te gustaría preguntar, con muchísimo gusto. Hasta aquí me despido en cuanto a lo que es la temática, y como consejo y como una idea que yo uso mucho: siembra en los niños ideas buenas, que aunque no las entiendan, los niños se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Gracias por haberme escuchado, gracias por estar aquí, porque es un tiempo que están dedicando también a favor de sus pequeños, y gracias a Vikids por la invitación.